Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Vida y Sonrisas Down. Ese día tendremos un tema súper importante. Hablaremos acerca de la alimentación saludable en personas con síndrome de Down. Así es, querida Sofi, y tenemos el día de hoy como invitada especial a nuestra nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Pues un gusto estar por aquí, presenciar un podcast. Para mí es un privilegio realmente hablar un poquito sobre el síndrome de Down, más que todo en esta fecha, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un poquito del tema sobre la alimentación. Bueno, para comenzar queremos aclarar un concepto básico. Hemos escuchado que la alimentación saludable es como poner restricciones a la hora de comer o hacer un poco de abstinencia, pero usted que es experta en el tema con las personas dedicadas o que tienen síndrome de Down, cuéntenos un poco más acerca de eso. Bueno, exactamente como usted lo menciona, erróneamente creemos a veces que hacer una dieta es algo difícil, es algo caro, que actualmente está muy de moda lo de ser fitness, entonces todos decimos, qué caro es esto, pero realmente no. Llevar una alimentación saludable lo podemos llevar con lo que tenemos en casa, lo podemos llevar con las cosas que tenemos más accesibles y todo, ¿verdad? Siempre y cuando siguiendo un requerimiento, siguiendo una alimentación que sea la más eficaz o la más adecuada para nuestra condición. En este caso, pues con las personitas con síndrome de Down ya vamos a hablar un poquito más de ellos, cómo es la diferencia de alimentación que ellos deberían llevar, pero no es nada estricto, no es nada del otro mundo, no es algo que nosotros no podamos hacer. Y ya que mencionó eso de que hay diferencias, la pregunta sería, ¿hay alguna diferencia con el tipo de dietas que puede seguir una persona con síndrome de Down a una persona sin el síndrome? Ok, realmente cuando hablamos de esto, las personas con síndrome de Down pueden tener diferencias en cuanto al metabolismo, así como en su tono muscular, cómo se procesa todo digestivamente. No quiere decir que sean las grandes diferencias que tienen que haber, ¿verdad?, de una persona con síndrome de Down, pero la alimentación debe adaptarse a la condición, como se lo decía, de cada persona. En el síndrome de Down se da mucho la obesidad, entonces para prevenir los riesgos o las enfermedades a largo plazo, pues sí se pueden hacer algunos cambios. Como por darles un ejemplo, en el metabolismo de ellos es mucho más lento, como les explicaba, y tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar sobrepeso. Y sabemos que el sobrepeso, pues a todos nos puede llegar a ocasionar diabetes, nos puede llegar a ocasionar hipertensión. Entonces ellos no son la excepción de esto. También otro ejemplo que les puedo dar es conforme a su función digestiva. Una persona sin síndrome de Down, bueno, algunos pueden desarrollar algunas enfermedades digestivas, pero no en su mayoría. En cambio, las personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de, por ejemplo, sufrir estreñimiento. Entonces, en ese caso sí ya se dan diferentes formas de su alimentación, ¿verdad? Bueno, es bastante interesante escuchar acerca de todo esto de la alimentación. Y usted lo mencionaba en primer lugar que a veces como eso de las dietas, creo que hasta nosotros, bueno, a mí a veces nos ha costado como adaptarnos, porque es algo nuevo que nuestro cuerpo está adquiriendo. Pero en este caso, las personas con síndrome de Down tienen algún tipo de dificultad a la hora de comenzar con los alimentos. Efectivamente. En algunos casos, en las personas con síndrome de Down llegan a sufrir hipotonía orofacial, que es cuando los músculos de macetero se llama realmente, pero el músculo como nosotros lo conoceríamos de la mejilla no cumple la función de vida como nosotros. Entonces esto lo que ocasiona es de que hayan problemas en masticación. En los lactantes, por ejemplo, hay un grave problema cuando ellos quieren empezar a lactar, como la succión. Tenemos otro problema, y la deglución, que al momento de tragar nuestros alimentos o el bolo alimentario, ¿verdad? Entonces, asimismo, también ellos pueden desarrollar como un rechazo a ciertos alimentos o a ciertas texturas. No tanto realmente porque el sabor no les gusta, en algunos casos tal vez sí, pero en otros porque realmente la textura, lo líquido, lo sólido, como los purés, tal vez ellos no lo procesan su
sentido del gusto tal vez no lo procesa, entonces sí se pueden dar ese tipo de dificultades. Pero en estos casos, por ejemplo, un niño que tiene dificultad para masticar, pues ellos podemos como papás, como familiares, en nuestro caso que somos los que estamos ayudando o colaborando con las familias, explicarle a los papitos de que se les pueden dar líquidos, se les pueden dar purés, se les pueden dar otras texturas sin quitarle el alimento que queremos que ellos tengan. Indagando con eso, porque me pareció bastante curioso lo de que me comentaban la primera vez que los visitamos a ustedes, que muchos de ellos, pues toda la vida, desde que se nace hasta que finaliza el ciclo de la vida, pues se tiene que mantener terapias. Entonces, quisiera saber si no hay ninguna limitación con el sentido de hacer ejercicios o algunas cosas así. Con la actividad física que ellos puedan llegar a tener, pues no. Realmente la actividad física todos la necesitamos, ¿verdad? Y las personas, los niños con síndrome de Down acá no son la excepción. Ellos pueden realizar su actividad física y esto es fundamental realmente, por lo mismo que les vengo expresando o explicando de que ellos pueden llegar a desarrollar sobrepeso. Entonces esta es una manera de mantener su metabolismo activo, ¿verdad? Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down pueden nadar, pueden ir a correr, pueden ir a caminar. Incluso yo sigo en TikTok y créanme que soy muy fan de esa niña. Ella entrena con su hermana, ella tiene síndrome de Down y ella levanta pesas en el gimnasio. Y tiene un cuerpazo la niña muy lindo. Entonces realmente como restringir el síndrome de Down a que ellos no puedan realizar actividad física no va. Entonces ellos pueden realizar actividad física libremente. Sí, yo creo que es bastante interesante porque quizás hemos conocido bastante de cerca algunos casos y uno dice, qué bueno verlos en actividad física, haciendo lo que regularmente nosotros hacemos y quizás a veces lo hacen mejor que uno y uno se queda así como impactado. Pero hablando un poco más acerca de que las personas con síndrome de Down pueden tener algunas condiciones médicas que requieren mucho cuidado en la alimentación. Cuéntenos cuáles son las patologías que requieren más atención en este tipo de personas. Ok, como cualquier otra persona pueden desarrollar diferentes enfermedades, ¿verdad? Diferentes patologías. Sin embargo, en ellos el hipotiroidismo es una de las enfermedades que más se ve. O sea, yo que estoy ahorita en contacto directo con ellos, con las enfermedades, tratando de ver toda la alimentación, quizás más de la mitad me sufre de hipotiroidismo. Entonces el hipotiroidismo, nuestro metabolismo se vuelve mucho más lento, el metabolismo de un niño se puede volver mucho más lento, entonces ahí es donde se hacen modificaciones en su alimentación. Por ponerles un ejemplo, alimentación en el hipotiroidismo alto en yodo, entonces es de ir como condicionando, ¿verdad? También tenemos lo que son las enfermedades celíacas, entonces actualmente, gracias a Dios, ya contamos con muchos productos que son libres de gluten. Entonces, en el caso de una persona con síndrome de Down que lo sufra, pues tenemos que buscar la manera de eso. Y también se puede mencionar mucho el estreñimiento. Por lo mismo que les mencionaba al inicio, digestivamente a veces ellos tienen muchas alteraciones. Entonces, ahí es como la manera de buscar probióticos, de buscar alimentos que les ayuden como a acelerar el metabolismo. Por ponerles un ejemplo, las frutas, las papayas, las ciruelas. Pero, como les digo, siempre adaptándolo a las necesidades de cada uno de los niños o de las personas con síndrome de Down. Yo voy a empezar con una duda de qué es eso, lo que mencionó, el hipotiroidismo. ¿Qué es? Es sobre la glándula tiroidea. Cuando la glándula tiroidea le puede dar dos tipos de patologías en la tiroides. Para decírselos así en nuestras palabras, el hipertiroidismo son de las personas que tienen un metabolismo demasiado acelerado y son las flaquitas. En cambio tenemos al hipotiroidismo, que es todo lo contrario. El metabolismo es demasiado lento y a la larga pues nos produce obesidad o sobrepeso. Eso la verdad que es bastante interesante porque, o sea, había escuchado ese término una vez, que fue por una persona que tenía cercana y mencionaron que tenía lo contrario, lo que usted me acaba de decir. De que, y es cierto, la persona era muy delgada, pero tengo entendido que para esos tipos de casos, ya sea para uno o dos, tienen una dieta diferente. Entonces, ya sea para hipo o para la otra, ¿hay algún alimento que totalmente se restringe, se quita? Sí, por lo menos para el hipotiroidismo ellos necesitan yodo porque están bajitos de yodo.
El hipertiroidismo, por su lado, pues tiene demasiado. Entonces, una persona con hipertiroidismo, por ponerle un ejemplo, tendríamos que quitarle todo lo que todo lo que son rábanos, por ejemplo. El rábano no me lo pueden comer. Tenemos que tener un especial cuidado con los pescados que me consumen. Y de esa manera también la soya, el hipertiroidismo, tenemos que tener un especial cuidado. O sea, porque son alimentos que no se consideran malos en cuanto a grasas, les estoy hablando, sino que entre comillas son saludables, pero no sabía eso, la verdad, o sea, eso afecta bastante. Exactamente, por eso hablando como generalmente, ¿verdad? Dejando a un ladito el síndrome de Down, todos necesitamos una alimentación muy diferente. Yo siempre les digo a mis pacientitos que no todos tenemos los mismos padecimientos, no todos tenemos los mismos objetivos, entonces a veces tenemos que ver mucho lo que es el requerimiento, las enfermedades o las patologías que estemos sufriendo, que a veces, por ejemplo, en la fundación me le pueden decir a un niño, no, si esta dieta me dio la LIC, esta dale al niño. No es lo mismo. Todos somos diferentes y todos tenemos un requerimiento muy distinto. Sí, hablaba eso de ser bastante diferentes y creo que entramos ahorita a un punto bastante interesante que creo que tanto usted como los que estamos acá tenemos un alimento en específico en el que rechazamos y probablemente un alimento en el que sea nuestro favorito. Exacto. Entonces, hemos investigado que acerca de las personas de síndrome de Down siempre tienen alimentos como favoritos. Ajá. Y cómo manejan la selectividad de alimentos con esas personas. Exactamente. La selectividad en el síndrome de Down se da mucho. Esto a veces retribuye a algo que cuando tuvimos la alimentación complementaria, que es lo primerito que se le da al niño a los 6 meses, no la hicimos de la manera correcta. Okay. Entonces el niño llega a desarrollar la selectividad con unos alimentos y otros que no le gustan. Me parece que es algo bastante interesante lo de el disfrazar la comida, que inclusive nos puede servir a todos los que nos están viendo, que no solamente para los niños, sino que también para nosotros mismos. Es cierto, porque por ejemplo hay personas que por ejemplo no les gusta la cebolla, pero se comen la cebolla cuando está bien disfrazada. ¿Por qué? O sea, pero es que es bastante, o sea, es súper fácil engañarte a vos mismo, pero sabes de que te va a servir. Y más en un niño que, o sea, que es fácil distraerlo de esa con figuras, con animales. Y hacer que lo consuma. La verdad. Sí, la verdad que es bastante interesante, pero hablando de todo esto, ¿hay algún tipo de alimentos que de verdad se tenga que eliminar totalmente a las personas con síndrome de Down? Yo no manejaría la palabra quizás eliminar. Okay. Siempre me gusta como decirles que para los niños no hay como dietas restrictivas en sí, pero sí hay muchos alimentos que podemos evitar. Okay. Por ejemplo, las golosinas, los churritos, los dulces, la soda, no traen ningún beneficio al niño. Pero es bien difícil decir que el niño nunca les va a comer eso. Entonces, mientras ustedes más le dicen al niño, no coma eso, aún nosotros de adultos, sí. Mientras más nos decimos, ay, no, esta vez no voy a comerme un postre, más ganas nos dan de comer las cosas. ¿Y qué pasa cuando nos restringimos mucho algo? Cuando lo venimos a comer, nos da un atracón, que un atracón significa que vamos a comer el doble de lo que teníamos planeado. Entonces es igual en los niños. Los niños ven la oportunidad de comer dulces, ven la oportunidad de comer galletas, pues se van a atracar de comida, de dulces. Entonces en este caso quizás sí es de evitar sodas, jugos en lata, evitar churritos, evitar galletas que sean altas en azúcar. Pero los podemos sustituir. ¿Por qué? Por juguitos hechos en casa, por galletas hechas en casa, por galletitas de avena que podamos hacer. Ahora ya hay marcas que manejan galletas o así como snack que son saludables. Entonces buscar siempre como las mejores opciones para nuestros niños. Igual pues todo esto es en base a ejemplo. Yo le digo a los papás, quien compra las cosas para llevarlas a casa son ustedes, no son los niños. Entonces, si los niños no les ven algo en casa, ellos no lo van a pedir. No lo van a pedir. Entonces, esa es como la opción más viable. Imagino que no solamente es un reto para ellos, sino que para la familia. Exacto. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el reto principal? ¿Cuál es la dificultad que se tiene para la familia? Okay. Cuando si ya se tiene una persona, ya sea con las patologías que mencionó, o ¿qué se hace en ese sentido? Okay. ¿Cuál es la restricción que se toma la familia también? Yo creo que uno de los mayores retos que presentamos en las familias que tenemos una persona con síndrome de Down es persistir con los hábitos saludables
y con la aceptación de las nuevas texturas y sabores. Pero aquí pues el consejo más grande o la recomendación más grande que podemos dar es no darnos por vencidos, seguir insistiendo. Los hábitos saludables pues vienen desde los papás, vienen desde las personas que nos rodean. Entonces yo creo que en ese sentido no es solo un reto para ellos, sino que para nosotros como familia poder dar o brindar ese ejemplo. Pero en este caso creo que es bastante, bueno, ya hablamos de como de los niños y de las personas que padecen el síndrome de Down, pero me imagino que ya llevan un proceso, ya llevan años en este proceso. Pero en sí, para las personas que van iniciando este proceso, ¿qué consejos les daría usted? Porque sabemos que es algo nuevo, como que usted me diga, tenés que comenzar a probar ese alimento, pero le digo, no, pero no me gusta. Entonces, es un proceso que yo tengo que llevar para que ese proceso me llegue a llamar la atención. Pero en ese caso, las personas que comienzan con este proceso, ¿qué consejo les daría a usted? Ok, principalmente para los papitos nuevos, la lactancia materna pues es lo más importante, no importa si nuestro niño tiene o no tiene síndrome de Down, es una de las cosas más importantes que me le va a dar defensas, me le va a dar una excelente calidad de vida, me le va a dar nutrientes, vitaminas. Introducir a los 6 meses exactamente los alimentos. La introducción debe ser algo progresivo, siempre guiarse de un personal de salud, pues que les esté explicando, les esté diciendo la forma correcta y de una forma progresiva. Si al niño no le gustan las texturas, pues poquito a poquito cambiémosle las texturas y todo eso. Fomentar la alimentación autónoma de los alimentos, pues que cada niño sepa lo que es saludable y lo que no es saludable para ellos, niños y adultos, pues. Y evitar también los alimentos que son altamente procesados, alimentos que son altos en azúcar. Como yo les decía, yo no les puedo decir que nunca los van a consumir. Sí se van a consumir. Claro, por eso no es que los tengamos que eliminar totalmente de nuestras dietas. Porque si yo les digo, o sea, nunca han comido salchicha, nunca han comido jamón, es mentira, sí lo hemos hecho. Pero es algo que debemos como evitar. Entonces, educar sobre todo a los niños. Estos alimentos sí los podemos comer, pero no es algo que siempre vamos a consumir. Okay. También lo que había mencionado del siempre ser, de que los padres son los que tienen que, en este caso, proveer, y es cierto lo que usted dice, de que para que un niño desarrolle ya sea obesidad, o sea, algo, siempre el padre tiene que tener el control, porque es el que lleva la comida. Pero igual, ¿vos qué opinas de eso? Pues creo que es bastante interesante el hecho de que obviamente si son niños pequeños, como usted lo mencionaba, si un alimento no lo ve en la casa, obviamente no lo va a pedir. Pero bueno, yo quizás me pongo un momento en los zapatos de los papás y yo digo, ha de ser complicado que tu hijo te rechace unas 5 o 10 veces un alimento en específico, pero es un proceso, ese proceso tenés que adaptarte, quizás no va a ser fácil, pero creo que para eso existen personas especializadas como usted, para poder llevar paso a paso, porque quizás un papá se puede desesperar y decir no, pero no le gusta la zanahoria, por ejemplo. Exactamente. Pero usted le da como esa tranquilidad y esa paz para el decir, bueno, en algún momento la tiene que aceptar. Exacto, yo siento que aquí es mucho lo que usted está diciendo, el acompañamiento de personas que estamos capacitadas o que sabemos cómo guiarlos en un proceso un poquito más, que sea más fácil o más tranquilo. En cuanto usted dice, pues los papás se preocupan que mi hijo no come pollo, que mi hijo no come... Sí, pero hay sustitutos. O sea, hay maneras de cómo... no me come carne, no me come pollo, estamos perdiendo la proteína, estamos perdiendo el músculo en el niño, pero hay otras maneras. Le gusta el huevo, le gustan los lácteos. Entonces, siempre como ir ofreciéndole al papá alternativas. Incluso voy a agregarles algo de que actualmente en la fundación, próximamente, primero Dios, vamos a tener una terapia que se llama terapia de alimentos, de alimentación, que esta consiste en eso, en ayudarle a los niños con síndrome de Down, para que ellos puedan como procesar mucho más rápido, porque la mayoría me tiene esa dificultad con las texturas, de que no le gusta lo ligosito del puré, que no le gustan los alimentos duros porque no queremos morder. Entonces, pues, el objetivo es eso. Y como usted me decía, pues, guiarse siempre o acompañarse de personas que sepan cómo orientar con respecto a los pasos que vamos a seguir. Bueno, yo creo que a veces este es un tema que no se aborda comúnmente porque quizás por el miedo de no saber o de no haber experimentado algo cercano. Exacto. Pero creo que es bastante importante siempre conocer algo nuevo, saber que tenés que adaptarte a todo. La vida se trata de adaptarse a lo que sea. Entonces, de verdad, nosotros bastante agradecidos por el tiempo,
porque pues usted sabe más que nosotros en ese tema. Sí, sí, sí. Y pues algunas palabras o algún consejo para las personas. Pues como usted dice, ¿verdad? Es el objetivo principal que traía con esto, pues es educar un poquito, enseñar un poquito de lo que nosotros sabemos, como que si alguien lo escucha, pues algo va a agarrar un poquito, y totalmente agradecidos con ustedes también por el espacio. Y pues espero vernos pronto. Igual estamos a la orden para cualquier tema de nutrición que queramos tocar, pues sí, si es síndrome de Down, pues muchísimo mejor. Ok, muchísimas gracias. Pero antes de finalizar, me gustaría hacer algo aparte de un consejo, algún mensaje que le daría a sus papás que ya están, porque como saben, no todos tienen como que la dicha, el dinero, el tiempo, pero ¿qué les podría dar como un mensaje para ellos? Principalmente el no darnos por vencidos, acompañar siempre a sus hijos, a sus hermanos, a su familiar con síndrome de Down. Realmente ellos, si nosotros hacemos las cosas, si nosotros los ayudamos, si nosotros los apoyamos y estamos ahí a la par de ellos, pues ellos van a lograr todo lo que quieran en sus vidas, ¿verdad? Entonces, si nos enfrascamos en el tema ahorita de alimentación, ese principalmente. No perdamos, no les soltemos el hilo de que realicen actividad física, de que lleven una alimentación saludable, apoyarlos nosotros con nuestro ejemplo desde casa. Ok, muchísimas gracias. La verdad que es una increíble situación la que pasan todos ellos, y aparte que nos encanta de que pues nos venga y nos eduque prácticamente. O sea, aquí vamos a salir de aquí todos educados, la verdad. Pero otra cosa que le quería preguntar antes de, o sea, sé que todavía seguimos con esto, Okay. pero de parte de la ONG, ¿cómo está en cuanto a nutrición? Ok, mi servicio de nutrición es totalmente gratuito. Siempre que tenemos un usuario, los usuarios pues llegan, reciben sus terapias, pagan sus terapias. Mi área es para apoyarlos nutricionalmente, para conocer si estamos bien con el peso, si estamos bien con la talla, dependiendo de su edad, del sexo, de todo. Entonces ya ahí mi acompañamiento es con una alimentación saludable. Mi acompañamiento es con recomendaciones. Bueno, yo creo que es bastante importante, creo que ya abordamos muchos temas, pero creo que hay expertos en la fundación, igual la pueden buscar, cualquier duda o consulta, creo que todas las áreas están a disposición y eso es lo importante. Sí, ahí estamos siempre a la orden para ayudar. Igual recuerden que aquí tenemos las redes sociales de la fundación para que puedan acceder y puedan ver todo el contenido, lo que se dedican ellos y todo lo que hacen en la fundación. Créanme que son increíbles, son unas personas que de verdad están muy dedicadas y que wow, o sea, es impresionante. Aquí en Santa Ana ellos son prácticamente pioneros. No hay más, no hay nadie más, solamente están ellos. No hay competencia. No hay competencia. Entonces pueden visitarlos igual. Creo que eso ha sido increíble, la verdad. Así que quédense pendientes porque vienen más profesionales, más temáticas que les pueden interesar. Así que nos vemos en la próxima. Así es, gente. Nos vemos.